Juegos de la vida. Capítulo 3. El ritmo del vacío. Me quedé ahí parado, con la espalda pegada a la pared fría. No podía dejar de mirar el borde del pozo por donde Alejandro había caído. Mis manos todavía temblaban un poco, pero no de frío, sino por la descarga de adrenalina que no terminaba de irse. Miré a mi alrededor. El resto de los jugadores estaban esparcidos por toda la sala. Algunos se habían sentado en el suelo, pegados a las esquinas, con la mirada perdida y las caras completamente hundidas en la tristeza. Otros intentaban hablar entre ellos, pero sus voces sonaban secas, sin fuerzas, como si ya hubieran aceptado que de aquí no se sale. No había esperanza en sus palabras, solo un murmullo vacío que llenaba la habitación. Entonces mis ojos se cruzaron con los del jugador 26. Él seguía ahí, de pie, tan tranquilo después de haber mandado a ese chico a la muerte. Lo miré fijamente y él me sostuvo la mirada. En ese momento lo entendí. Esto ya no se trata de quién es más rápido o más fuerte, sino de quién está dispuesto a mancharse más las manos. Ahora soy un asesino, me dije a mí mismo. La frase golpeó mi mente con una frialdad que me asustó. ¿A cuántos más voy a tener que matar para salir de este lugar? Si no acabo con el jugador 26, él va a acabar conmigo en el siguiente juego. Tengo que matarlo antes de que me toque a mí. Mis pensamientos se cortaron cuando el cronómetro de la pared llegó a 0. El pitido fue seco y molesto. De inmediato, la voz del parlante, esa voz metálica que ya odiaba, retumbó en todo el lugar. Felicidades, jugadores. Han logrado pasar el juego. Por favor, levántense para volver a la sala principal. Me despegué de la pared y obligué a mis piernas a moverse. El grupo del 26 empezó a caminar y yo me mantuve a una distancia prudente, sin quitarles el ojo de encima. Sabía que él trataría de hacer algo, así que tendría que vigilarlo. Nos detuvimos en la puerta pesada de la primera sala, la que se cerró después de que jugamos la ruleta, esta se abrió lentamente. Entramos con desconfianza, esperando ver el desastre que habíamos dejado, pero todos nos detuvimos en seco. El lugar estaba impecable. Miré hacia donde habían caído Carlos, el jugador 18 y la maestra. No había rastro de ellos. Busqué con la mirada los cuerpos de los asesinos que matamos Alejandro y yo, pero también habían desaparecido. La mesa donde ocurrió todo ya no estaba. En su lugar solo quedaban los camarotes y el suelo gris, brillando como si nada hubiera pasado. Ni una sola mancha de sangre. Nada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Limpiaron todo el lugar en un tiempo cortísimo. No pudieron ser una o dos personas. Para dejar esto así de perfecto, mientras nosotros estábamos en el segundo juego, debieron ser muchas personas. Esto no es el juego de un loco solitario. Hay mucha gente detrás de esto, vigilándonos cada segundo. Me quedé mirando el suelo limpio, preguntándome si dentro de poco alguien más estaría limpiando mi propia sangre de esas baldosas. Mis pensamientos se cortaron cuando la voz del parlante volvió a retumbar. Bien, jugadores. Felicidades nuevamente por terminar el segundo juego. Como recompensa por su desempeño de hoy, les tenemos un regalo. Se escuchó un crujido metálico en una de las paredes y dos compartimentos grandes se deslizaron hacia afuera. Al acercarnos, vimos lo que había dentro. Uno estaba lleno de bolsas con pan y el otro tenía pequeñas cajas de lo que parecía ser leche o alguna bebida. Nadie celebró. Simplemente empezamos a repartir las raciones en un silencio pesado. Me senté en una esquina, lejos del grupo del jugador 26, y abrí mi bolsa de pan. A mi alrededor, la escena era desoladora. Algunos comían sentados en sus camarotes con la mirada perdida, otros en el suelo, masticando mecánicamente sin hablar. Había grupos que susurraban, pero cada uno estaba inmerso en su propio mundo, procesando lo que habíamos visto en la sala del pozo. Le di un sorbo a la leche. El sabor era normal, pero me costaba pasarlo. Sabía que este regalo no era por amabilidad. Nos estaban alimentando como al ganado antes del matadero.
Somos juguetes para su diversión, nos están viendo morir, como si fuera un puto juego. Me quedé en mi esquina, masticando el pan seco y pasando la leche con dificultad. Mis ojos no dejaban de recorrer la sala impecable, pero mi mente seguía en el pozo. De pronto, vi que dos figuras se acercaban. Eran Fred y Héctor. ¿Estás bien, Max? ¿Por qué no te viniste a sentar con nosotros a comer? Lo miré en silencio un par de segundos. Sentía un nudo en la garganta. Pensé que no querían tenerme cerca, respondí con sinceridad. Después de lo que hice, pensé que me verían como a una mala persona. Como a un asesino. No terminé de hablar cuando sentí una palmada firme en la espalda. Era Héctor. Me miró con una seriedad absoluta, pero sin rastro de odio. No fue así, Max. Todos vimos lo que pasó. Entendemos por qué lo hiciste. Alejandro era un asesino, él ya había elegido su bando. Tenía que pagar de alguna forma. Volví a mirar a Fred y él simplemente me sonrió de forma cálida, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Todo está bien, de verdad. No has perdido nuestra amistad. Seguimos siendo amigos, pase lo que pase. Héctor asintió y se sentó a mi lado en el suelo. Lo único que nos mantiene siendo humanos en este infierno es que sigamos juntos. Nuestra única manera de salir de aquí es apoyándonos mutuamente. Porque la verdad, no es fácil quitarle la vida a alguien. No es nada fácil empujar a una persona a un vacío sin saber qué hay en el fondo. Es algo horrible, lanzarlos hacia su propia muerte. Solo espero que el próximo juego no sea tan oscuro como este. Sus palabras se quedaron flotando en el aire. Quería creerle, quería pensar que podíamos salir de aquí siendo los mismos, pero por dentro sentía que algo en mí ya se había roto para siempre. Mis pensamientos se cortaron cuando la voz del parlante volvió a retumbar en el techo. Jugadores, las luces se apagarán en 30 minutos. Les recomendamos descansar para que mañana sigamos con el siguiente juego. Mucha suerte. Me quedé hablando un rato más con Fred y Héctor. Hablar con ellos hacía que esto se sintiera un poco más real, menos como una pesadilla. Los minutos se pasaron volando y, cuando miré el cronómetro de la pared, vi que ya solo faltaban 3 minutos para el apagón. Nos levantamos y nos despedimos. Sabíamos que mañana podrían pasar muchas cosas, pero nos prometimos una última cosa. Lograríamos pasar, pase lo que pase. Me dirigí a mi camarote y me acosté. En ese momento, las luces empezaron a parpadear, avisando que el tiempo se había terminado. Todos los demás jugadores ya estaban en sus respectivos lugares, guardando un silencio absoluto. De golpe, las luces se apagaron, dejándonos en una completa oscuridad. Me acomodé en la litera y cerré los ojos para intentar dormir, con un solo pensamiento dándome vueltas en la cabeza, esperando que mañana no tenga que seguir matando. No sé en qué momento logré quedarme dormido, pero la tranquilidad no duró mucho. Nuevamente escuchamos esa trompeta como si fuera un recordatorio, que lo que pasamos no fue un sueño, fue real. Las luces de la sala se encendieron con una intensidad que me hizo entrecerrar los ojos. Sentí el corazón acelerado. Miré hacia los lados y vi a Fred y a Héctor levantándose de sus camarotes, con el miedo reflejado en sus caras. El descanso se había terminado. Casi de inmediato, la puerta pesada que daba al pasillo comenzó a abrirse lentamente, revelando un camino oscuro. La voz del parlante, fría y metálica como siempre, retumbó en las paredes. Buenos días, jugadores. Espero que hayan descansado. Por favor, avancen en fila hacia la siguiente sala para dar inicio al tercer juego. Nadie dijo nada. El silencio en el grupo era pesado mientras caminábamos por el pasillo. Fred y Héctor se mantuvieron cerca de mí. Al cruzar el umbral de la nueva sala, nos detuvimos en seco. El lugar era gigantesco, una sala enorme y en el centro una plataforma, en el suelo habían varias ranuras que separaban todo en una plataforma rectangular, en la cual del techo de esta, colgaba una cuerda gruesa conectada a un gran motor mecánico que empezó a zumbar suavemente. La puerta de atrás nuestra se cerró con un sonido seco. La voz del parlante volvió a sonar para explicar las reglas.
Jugadores, bienvenidos al tercer juego. Saltar la cuerda. Las reglas son simples. Este juego se constituye de 2 rondas, 4 jugadores por ronda. Cada uno se pondrá en la plataforma rectangular. Cuando la música comience, las cuerdas empezarán a girar de forma automática. Deberán saltar al ritmo del mecanismo. Si pierden el compás o tropiezan, quedarán eliminados. Solo el último en quedar en pie pasará a la siguiente fase. ¡Mucha suerte! Un frío me recorrió el cuerpo. Solo uno en pie. Eso significaba que la idea de salir todos juntos se estaba desmoronando. Pero no entiendo por qué exactamente quiere a uno y a qué se refiere eliminados, si solamente es saltar la cuerda. ¿Acaso nos electrocutará si es que caemos? Así como en la ruleta, pensé en mis adentros mientras miraba a todos, la mayoría tenía la misma mirada que yo, no entendían exactamente qué era lo que debíamos hacer. Sabíamos que los juegos no eran estrictos, sino más bien literales. Pasó con la ruleta, no sabíamos que el elegido sería el que moriría. Apuesto que este juego tiene su trampa, algo nos está ocultando. Oye Max, ¿estás bien? Sí, solo que no entiendo qué tenemos que hacer. Sé que debemos saltar la cuerda, pero hay algo que no me cuadra. Siento que nos está ocultando información sobre cómo realmente se juega este juego. Tranquilo, solo es saltar la cuerda, no es tan difícil. Sí, tienes razón. Maldita sea. Esa ruleta era la misma que el primer juego. Nuevamente empezó a girar con ese sonido que me perturbaba. Jugador 32, jugador 24, jugador 7 y jugador 1. Avancen. Doy un paso al frente con los otros 3 seleccionados. Al voltear a ver, vi que era el grupo del jugador 26, supe que eran de su grupo porque los vi conversando mientras aún decidían a quién iban a votar en el juego anterior. Tengo que cuidarme de ellos o apuesto a que me intentarán eliminar mientras salte la cuerda. No soy un chico atlético, pero daré todo mi esfuerzo para salir de esta. Bien, jugadores. Posiciónense en la plataforma rectangular debajo de la cuerda. Recuerden, aquellos jugadores que sean tumbados o derribados por la cuerda serán eliminados. El juego no tiene un límite de tiempo. Saltarán hasta que solo quede uno de ustedes. Que el juego comience. Respiré profundamente. En eso, el suelo empezó a temblar, las partes alrededor de la base metálica se empezaron a abrir. Cuando me di cuenta, prácticamente a nuestro alrededor había quedado un vacío al igual que ese pozo, solo se veía una oscuridad que te hacía temblar. No podíamos hacer nada. La distancia que había de nosotros a los demás jugadores que no fueron elegidos eran de más de 3 metros. Por lo cual ahora entendía a qué se refería con ser eliminados. Solo sobrevivirá el único que queda en pie, los otros 3 caerán al vacío. La cuerda hizo un sonido metálico, mientras empezaba a moverse lentamente. Sabía que el juego estaba a punto de iniciar, así que miré a mis amigos y me preparé para ganar la ronda. El motor del techo empezó a sonar más fuerte, con un zumbido molesto. De repente, la cuerda gruesa se movió y pasó por debajo de mis pies por primera vez. Di el primer salto. Al principio, el ritmo era constante y predecible. Los 4 saltábamos al mismo tiempo, concentrados en levantar los pies en el momento justo para no tropezar. Pero estar ahí arriba, en una plataforma que flotaba sobre un agujero negro y enorme, cambiaba todo. El aire frío que subía de esa oscuridad me daba de golpe en la cara, recordándome que si cometía un solo error, me iba para abajo. Pasaron los minutos y el cansancio me empezó a cobrar factura. El sudor me corría por la frente y sentía que me faltaba el aire. Mis piernas, que ya estaban agotadas por todo el esfuerzo del juego del pozo, me empezaron a doler en serio. Con cada golpe contra el suelo de metal, el dolor en los músculos se hacía más insoportable. Miré de reojo hacia donde estaban los demás, a unos 3 metros de distancia, y alcancé a ver a Fred y a Héctor. Tenían las caras pálidas de la angustia. Me miraban fijos, rezando para que no fallara. No voy a aguantar mucho más tiempo así. Pensé, sintiendo que el corazón me iba a estallar. Los pulmones me quemaban.
Fue en ese momento cuando se me vino una idea a la cabeza. Si mis piernas no van a aguantar, tengo que hacer que los otros caigan antes que yo, no puedo perder, no ahora. Estaba pensando en eso cuando el chico que estaba a mi lado, el jugador 32, se cansó y perdió el paso. Su pie se atoró con la cuerda y su cuerpo salió volando hacia adelante, chocando directo contra mí. El golpe me sacó por completo de balance. Todo se me movió de golpe. Sentí que perdía el equilibrio y que me iba de espaldas hacia el vacío. Por un segundo vi la muerte de cerca. Pero con un instinto de supervivencia ciego, logré clavar mis pies en el metal y recuperé el equilibrio en el último instante, saltando la cuerda casi por puro reflejo. El jugador 32 no tuvo la misma suerte. El impacto contra mí lo rebotó hacia el borde de la plataforma. Intentó manotear en el aire para salvarse, pero no había nada de dónde agarrarse. Lo vi caer en esa oscuridad profunda. Pasaron 2 segundos eternos hasta que se escuchó un golpe seco y horrible allá abajo. La voz sonó de inmediato. Jugador 32, eliminado. El anuncio hizo que los demás entraran en pánico. Escuché los gritos de terror de los demás jugadores que miraban desde la zona segura. El miedo en la sala se ponía cada vez peor. Pero aquí el juego no se detuvo por nadie. La cuerda siguió pasando, obligándonos a seguir saltando en el espacio que el otro chico había dejado. El pánico me controló por completo. Mis piernas ya no solo me dolían, ahora me temblaban horrible por los puros nervios. El miedo me estaba nublando la vista y me costaba calcular cuándo levantar los pies. Cada salto me salía más torpe y pesado. Sabía que si me quedaba esperando a que se me acabaran las fuerzas, yo sería el siguiente en caer. Tenía que hacer algo que nunca imaginé. Miré a los otros 2 tipos del grupo del 26 que quedaban en la plataforma. Ya no podía jugar limpio. Si quería vivir, tenía que empujarlos. Me los quedé mirando mientras seguía saltando. En mi mente intentaba calcular el momento exacto para actuar, pero al mismo tiempo sentía pena por lo que iba a hacer. Yo no era un asesino, solo quería salir de este maldito lugar y evitar morir a toda costa. Empecé a acercarme lentamente, sin dejar de saltar, hacia el tipo que tenía más cerca. Los jugadores que observaban se dieron cuenta de lo que hacía y me miraron extrañados. Ya se imaginaban lo que iba a pasar. Cuando estuve a su lado, el sujeto me miró de golpe y me preguntó, confundido. ¿Qué estás haciendo? Lo que tengo que hacer, le respondí seco. Aproveché el siguiente salto para meter mi zapato y empujar uno de sus pies, logrando pasar la cuerda justo a tiempo junto al otro jugador que estaba en la esquina. El tipo se sorprendió por completo. No pudo recuperar el equilibrio y cayó de rodillas al suelo de metal. La cuerda pasó a toda velocidad, golpeándolo fuertemente y lanzándolo fuera de la plataforma. Escuchamos su grito de súplica y horror mientras caía al abismo. Pasaron unos segundos eternos hasta que el golpe seco allá abajo confirmó lo peor. El pánico total se desató. El jugador que quedaba en la esquina conmigo me miró aterrado y empezó a gritarle al grupo que estaba enfrente. Los demás intentaron acercarse al borde para ayudar, pero la distancia de más de 3 metros y el vacío se lo impedía. Miré hacia la zona segura. Vi rostros llenos de rabia por lo que había hecho, otros completamente asustados, y a mis amigos sorprendidos. Sin embargo, Héctor me miraba con una ligera sonrisa, como si ya hubiera sabido desde el principio que yo era capaz de hacer eso. Seguí saltando, concentrado, mientras la voz retumbaba. Jugador 7 eliminado. Miré al último que quedaba. Estaba temblando, con los ojos abiertos por el miedo, y me suplicó con la voz rota. No lo hagas, por favor. No me empujes. No es porque sea malo, le dije, intentando respirar, es porque tengo que vivir. Me acerqué de nuevo para terminar con esto, pero él se me adelantó y estiró las manos para empujarme. Logré esquivarlo por los pelos. El tipo ya había visto lo que le hice a su amigo, así que claramente iba a hacer lo que fuera para evitar que lo tirara. Tenía que acabar esto rápido. Mis piernas ya no daban más, el cansancio me estaba ganando y sabía que si fallaba un solo salto, el muerto sería yo. Aprovechando que la cuerda iba pasando por encima de nuestras cabezas, corrí hacia él con las pocas fuerzas que me quedaban y lo empujé con todo mi cuerpo contra la esquina. El sujeto se desorientó por el impacto. Me le quedé mirando y le sonreí. El tipo giró la cabeza y vio la cuerda venir directamente hacia su rostro. Solo le dio tiempo de soltar un último suspiro antes de que el golpe brutal de la cuerda lo lanzara por los aires. Salió despedido hacia el borde de la zona segura, golpeándose fuerte contra la pared del suelo antes de resbalar al vacío.
Sus amigos estiraron los brazos desesperados para agarrarlo, pero ya era demasiado tarde. Su grito se perdió en la oscuridad profunda. Di un último salto y la cuerda se detuvo justo encima de mi cabeza. El motor se apagó indicando que había ganado. Me dejé caer al suelo metálico, respirando agitado, con el pecho cobrándome cada bocanada de aire. En silencio, le agradecí a Dios por haberme dado otra oportunidad para seguir vivo. Pero la calma duró un segundo. Sabía perfectamente que en cuanto cruzara hacia donde estaban los demás, intentarían matarme por lo que acababa de hacer. El parlante sonó de nuevo con esa voz. Jugador 24. Eliminado. Jugador 1. Pasa. Me levanté lentamente, con el cuerpo doliéndome por el esfuerzo. Un fuerte ruido metálico retumbó en la sala y las ranuras del suelo se cerraron, uniendo la plataforma rectangular de nuevo con el suelo firme. Empecé a caminar hacia los demás jugadores, manteniendo la guardia alta. De inmediato, Héctor y Fred corrieron hacia mí. Me rodearon con un abrazo fuerte mientras se reían. «Eres todo un hijo de perra, Max», me dijo Héctor, alegre y aliviado de verme vivo. A diferencia de ellos, el resto de los compañeros me clavaban miradas de total sorpresa y miedo. Pero el verdadero peligro venía de frente. El jugador 26 se lanzó furioso hacia donde yo estaba, pero sus amigos lo agarraron a tiempo, abrazándolo por la cintura y los hombros para evitar que me pusiera las manos encima. Estaba fuera de sí, con las venas del cuello saltadas, y empezó a gritarme con odio puro. Eres un maldito. Un asesino. Mira lo que le hiciste a mis amigos, hijo de puta. Te voy a matar, Max. En cuanto tenga la oportunidad. Te voy a cortar el puto cuello. Esto ahora es personal. Me detuve frente a él. Lo miré con total seriedad y, despacio, dejé escapar una sonrisa. Al ver mi reacción, el tipo se quedó completamente ido, con la mirada perdida. Fue como si esa sonrisa lo hubiera descarrilado por completo, consumiéndolo en su propia ira al ver que no me intimidaba. Yo sabía perfectamente que intentaría matarme en el próximo juego, pero ya estaba preparado. Y si lo intenta, lo voy a matar primero. Héctor, Fred y yo caminamos de regreso hacia donde estaban los demás. Me puse al lado de ellos mientras el parlante volvía a hablar. Jugadores, la primera ronda ha finalizado. Ahora continuaremos con la segunda y última ronda para terminar el tercer juego. Los jugadores seleccionados, por favor, den un paso al frente al escuchar su número. La pantalla que estaba enfrente de nosotros cambió otra vez y apareció la ruleta. Empezó a girar con ese sonido seco que escuchábamos desde el principio. Luego de unos segundos se detuvo y la voz del parlante habló. Jugador 14. Jugador 19. Jugador 10. Jugador 2. Avancen. Los 4 nombrados dieron un paso al frente y pude ver mejor de quiénes se trataba. 2 de ellos eran compañeros míos. No eran tan amigos como Héctor y Fred, pero me caían bien. Los otros 2 eran del grupo del jugador 26. 2 chicos casi idénticos a mí en altura y con textura. En cambio, mis 2 compañeros eran más altos y un poco más agarrados, aunque uno de ellos era algo delgado. Los 4 caminaron y se posicionaron en la plataforma rectangular mientras la voz les deseaba suerte. Luego, se volvió a escuchar ese golpe seco y la cuerda empezó a girar lentamente. Me acerqué al borde para observar mejor. Los 4 empezaron a saltar casi al mismo tiempo. Al principio ninguno parecía cansado. Mis 2 compañeros eran de los más atléticos del grupo, así que pensé que no tendrían problemas. Pero al pasar los minutos, empecé a ver sus caras de agotamiento. Poco a poco sus miradas se volvían perdidas y asustadas, porque sabían lo que significaba quedarse sin fuerzas. Desesperado por ayudarlos, les grité desde mi lugar. No se rindan. Hagan lo imposible para sobrevivir. Los 4 jugadores se miraron entre ellos. En ese microsegundo abrí los ojos al darme cuenta de lo que acababa de decir. Yo no lo dije con mala intención, pero en sus mentes mi frase significó otra cosa. Tenían que empujarse hasta que solo quedara uno. De inmediato, uno de mis compañeros empujó al tipo que tenía al costado. El otro compañero del jugador 26 intentó recibirlo, pero para evitar caer, dio un salto.
Mis compañeros también saltaron para esquivar la cuerda, pero el que estaba desestabilizado en el suelo no tuvo tanta suerte. El sonido de la cuerda acercándose lo aterró por completo. Un segundo después, el impacto lo lanzó por los aires y cayó al vacío. El compañero que le quedaba al jugador 26 se aterró por completo. Jugador Mi 2 compañero más eliminado. cercano aprovechó el pánico y se le empezó a acercar poco a poco para empujarlo. Creí que ya todo estaba solucionado, pero el otro jugador fue más inteligente. Cuando vio que lo iban a tirar, retrocedió un poco y le metió una patada tremenda en el muslo a mi compañero, haciéndolo caer de rodillas. El otro compañero de la esquina saltó y el rival también. En cambio, el que estaba en el medio no pudo levantarse por el fuerte golpe. Lo único que pudo hacer fue soltar un grito desgarrador antes de ser empujado por la cuerda directamente al vacío. Todos nos acercamos al borde, pero solo vimos como su cuerpo desaparecía en la oscuridad. Los Jugador únicos que 19, quedaban eran mi compañero eliminado. y el último del grupo del 26. Se quedaron mirándose fijos, como si estuvieran a punto de matarse en cualquier momento. Antes de que la cuerda pasara de nuevo, le grité con todas mis fuerzas a mi compañero: «Empújalo de una vez». Mi compañero se lanzó y lo empujó, pero el otro fue más vivo. Se levantó rápido apoyándose de la esquina y logró esquivar la cuerda. Ahora ambos grupos estábamos gritando, apoyando a nuestro compañero para que terminara el juego de una vez. Mientras todos gritaban, miré de reojo al jugador 26. Él me estaba mirando fijamente. Me le quedé viendo en silencio, mientras él sostenía la mirada con una seriedad pesada. El aire entre nosotros dos estaba jodidamente tenso. En ese momento, un grito me hizo voltear la cabeza rápido. Mi compañero le había metido una patada en la rodilla al otro jugador. El tipo cayó al suelo y por un segundo me alegré, pensando que habíamos ganado. La cuerda ya estaba a punto de bajar, pero el rival, desde el piso, estiró los brazos y le agarró el pie a mi compañero. Él intentó zafarse a patadas, pero ya era demasiado tarde. La cuerda llegó. Lo único que alcancé a ver fue cómo los dos eran arrastrados por el impacto, cayendo juntos al vacío. Me quedé completamente asustado y sorprendido. Mis otros compañeros gritaron el nombre de nuestro amigo mientras lo veían desaparecer junto al rival. Me acerqué lentamente al borde, mirando la nada. El aire frío subía despacio. No podía creer lo que había pasado. Ninguno había sobrevivido. La plataforma rectangular volvió a unirse con el suelo firme, pero ya no había nadie del otro lado. La cuerda se detuvo por completo y la voz del parlante sonó. Jugador 14, jugador 10, eliminados. Lamentablemente ningún jugador logró sobrevivir en la segunda ronda. Por esto damos por concluido el tercer juego. Felicitaciones a los jugadores que lograron sobrevivir. Buena suerte en el siguiente juego. Todos se quedaron callados, mirando hacia el piso donde hace unos instantes nuestros amigos habían sido consumidos por la oscuridad. Nadie decía una sola palabra. El shock era total. Lo único que pude hacer fue caminar hacia una de las paredes, dejarme caer en el suelo y ponerme a reflexionar. Tal vez yo pude haber sido uno de ellos. No debí gritarles eso. Tal vez habrían tenido una oportunidad si solo se hubieran dedicado a saltar en vez de intentar matarse. Héctor y Fred se acercaron a mí con las caras tristes y decepcionadas por lo que había ocurrido. «Este es el maldito infierno», susurré, mirando la pared. «No sé si podamos salir de aquí. No sé si yo saldré de aquí». Fred me miró y me puso una mano en el hombro. Oye, tranquilo. Hiciste lo que debías hacer. Sé que no fue lo mejor, pero cualquiera aquí hubiera hecho lo mismo. Estos juegos se tratan de supervivencia pura. Aquí adentro ya no hay buenas personas, Max. Ya no hay seres humanos. Héctor soltó una sonrisa amarga y habló. Él tiene razón. Yo me la olía desde el principio. En este lugar la única cosa que no te mata es matar. Esa es la única manera de salir. Para mí, tú eres el mejor jugador de todos. Tú vas a lograr salir porque, a pesar de todo, sigues con vida. Y a diferencia de mí, a ti no te tembló la mano para deshacerte de otros. «Estás equivocado», le respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Aunque ya maté a esos jugadores, en mi mente esto no es divertido. Yo soy una persona normal, Héctor. Jamás le haría daño a nadie, pero este lugar me cambió. Todos cambiamos para sobrevivir. ¿Son ellos o somos nosotros? En algún punto vamos a tener que matarnos entre ambos grupos, y solo unos pocos quedarán con vida. Aquí no hay salvación, no hay vida.
Y si lográramos salir de aquí, no podríamos volver a vivir como antes. Yo ya no podría. No podría mirar a mi familia a los ojos sabiendo que tuve que matar por ellos, que tuve que acabar con la vida de personas que también tenían familia, solo para pasar a un siguiente juego donde tal vez muera. Los miré a los dos con desesperación. Lo único que me queda son ustedes dos. Así que sobrevivan pase lo que pase, porque no me voy a ir de aquí sin ustedes. No podría. Fred simplemente sonrió de lado, conmovido. Héctor estiró la mano, me la puso en la cabeza y me miró con firmeza. Pase lo que pase, seguimos siendo amigos. Y vamos a salir los tres juntos de aquí. Te lo prometo. Amigo.